Estamos continuando con el libro de Deuteronomio con prédicas consecutivas y hoy vamos a tocar el capítulo 10, versículos del 12 al 22. El título es Lo que Dios requiere de nosotros. Lo que Dios requiere de nosotros. Eh, un pacto, un pacto es un compromiso, un acuerdo de dos partes, ¿no? Usualmente de dos partes, donde cada parte está, vamos a decir así, obligada a cumplir los estatutos, a cumplir su parte del compromiso. Es probable que en nuestro cristianismo solamente hayamos enfatizado una parte, pero está bien enfatizarla de manera correcta, y esa parte es la obra de Cristo. Él nos salvó. Pero pensar que nosotros no debemos hacer nada es un error. Y Dios, hoy a través de su palabra, nos va a decir con claridad lo que requiere de nosotros, en base a una gran salvación que Él nos ha dado. Entonces, vamos a pasar al desarrollo y vamos a ver que a través de lo que Dios desea, Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere sanar. Porque es probable que por no saber los requerimientos de Dios hayamos cometido muchos errores. Errores como los cometieron los israelitas de la primera generación. ¿Se acuerdan esos errores que vimos la semana pasada? Porque cuando Dios requería fe de ellos, ellos no tuvieron fe. Ante el problema de la murmuración, cuando Dios requería obediencia, fidelidad, temor, ellos no hicieron eso y fracasaron. Por eso es necesario conocer lo que Dios requiere de nosotros para ponerlo por obra y para así ser bendecidos. Por eso vamos a ver en el punto 1, Dios nos pide tener una relación de pacto con Él. Una relación de pacto. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros asumamos el compromiso de lo que Él requiere. Dios nos pide tener una relación de pacto con Él, que cumplamos los requerimientos de Él. Y vamos a ver, aquí dice en Deuteronomio 10 del 12 al 14. Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que le temas al Señor. Al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Al Señor tu Dios, vamos a ver el 14 después. Entonces, hasta el versículo 13 nos da cinco requerimientos. El primero es que le temamos. Luego que andemos en todos sus caminos, luego que le amemos, que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y que guardemos sus mandamientos. Si nos percatamos aquí, Él no está pidiendo algo físico, algo material, porque como dice el verso 14, todo le pertenece a Él. Pero el corazón sufre una lucha constante, sufre una lucha entre escoger las tinieblas o escoger la luz, entre obedecer la voz de Satanás o obedecer la voz de Dios. Nuestro corazón tiene un Señor. Nuestro corazón puede amar más al mundo y al dinero, por ejemplo, que a Dios. Entonces Dios va a hablar al corazón. Él va a requerir nuestro corazón porque quiere bendecirnos, porque nos ama. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra, porque Él nos ha salvado. En base a su salvación, Él va a requerir esto de nosotros. Por amor puro, por gracia, porque nos escogió. No porque seamos mejores, sino por gracia de Dios.
Dios requiere esto en base a su salvación. Este requerimiento que Dios nos hace nos trae beneficios inigualables. Porque si, por ejemplo, si tomamos el primer requerimiento de temerle a Dios, si estamos pasando un problema de repente a punto de cometer corrupción y le tememos a Dios, Dios nos bendecirá por ese lado, ¿verdad? Pero si nosotros sucumbimos a la corrupción, al pecado, a las tinieblas, vamos a ser destruidos. Por eso Dios nos demanda que le temamos a Él. Cuando los israelitas estaban murmurando en las puertas en sus casas, bueno, ahí dice el texto, en las puertas de sus casas, ¿no? Dios requería temor de Dios de ellos, pero ellos murmuraron, no mostraron temor. ¿Y qué les pasó? Fueron destruidos. Cayeron en fracaso espiritual. Cuando nos pide Dios que andemos en todos sus caminos, es de la misma manera. Estas tres cosas que Dios nos pide están en conjunto y nos habla del corazón, ¿no? De las cosas espirituales. Cuando estamos en una situación difícil en nuestra vida, en un problema, Él nos pide andar en sus caminos. Él nos pide ir siguiendo la ley de Dios. Entonces la ley de Dios está incluida aquí. Los 10 mandamientos, por ejemplo, que nos dicen no robarás, no cometerás adulterio, no hablarás mal de tu prójimo. Todo eso Dios nos da ¿para qué? Para que nos vaya bien. Así dice en su palabra, ¿no? Aquí dice, hoy para tu bien. Aquí dice, es por amor. Es por amor a Dios. Luego dice que le ames. Que le ames. En situaciones muy difíciles en nuestra vida, esto lo decide todo, hermanos. Amar a Dios. Decide absolutamente todo. Cambia el rumbo de nuestra vida totalmente, 180 grados. El amor a Dios. Y es aquí donde Satanás va a querer atacar más a estas cosas, a estas 5 cosas que vemos aquí. El pecado, la fuerza del pecado, va a querer atacar a nuestro amor a Dios, a nuestro temor a Dios, a la esencia de nuestro ser, de nuestro corazón. Y así Él conseguirá sus objetivos. En cualquier momento va a poner en nuestro corazón esa debilidad para no amar a Dios. Es ahí cuando nosotros vamos a ver en el punto 2 lo que debemos hacer. Pero voy diciendo un poco, ahí podemos orar, ¿verdad? Orar con la palabra. Ir delante de Dios y expresarle lo que nos pasa y pedirle al Señor, no que solucione esa situación en sí. Podemos pedirle eso, pero ¿qué es lo primero? Señor, permíteme amarte. Permíteme amarte, Señor. Cuando amamos a Dios, escogemos a Dios, nos gozamos en Dios, más que en las tinieblas, más que en el pecado, que nos trae solo fracaso, y Dios es todo para nosotros. Y ahí verdaderamente tenemos victoria. Para nosotros y para nuestra descendencia. Y para las personas, en realidad para la sociedad también. Vamos a ver también el punto 3 que estamos yendo rumbo a ese camino de ser bendición a los demás. Entonces, hermanos, así debe ser nuestra oración. Señor, restaura mi amor hacia ti. Que no me canse, Señor. Porque a veces, ¿qué nos pasa, hermanos? Que nos cansamos. Y cuando Dios requiere algo de nosotros lo tomamos a mal. Lo tomamos como obligación. Tomamos como una carga amarle. Como una carga a su palabra. La oración. Por eso lo primero que debemos de renovar son estas cosas espirituales en nuestra vida. El punto D dice algo bien importante, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Se acuerdan más o menos en donde dice algo parecido, pero con el verbo amar, ¿no?
amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, pero también es servirle. Y a veces hemos servido a Dios, o a veces ya no servimos a Dios. Es porque estamos cayendo espiritualmente, pero Dios desea restaurarnos porque ese es el medio de bendecirnos. Pero a veces servimos a Dios de repente sin ganas, sin fuerza. Y ahí comienza el enemigo también y el pecado y nuestra carne a atacar. Por eso también debemos de servirle a Dios con todo nuestro corazón. Renovar, orar en esta dirección para renovar nuestro amor a Dios, nuestro servicio a Dios, porque a través de ello Dios nos va a bendecir. Entonces, ya hemos visto que estos beneficios que nos trae cumplir esto son beneficios inigualables, cosas que el dinero no puede comprar, lo material no puede comprar, solamente Cristo. Y esa es la exclusividad del Evangelio, la exclusividad de Cristo. Solo Cristo puede hacer esta obra de bendecirnos de una manera inigualable, hermanos. Por eso, no cometamos el error. Ya no insistir en nuestra terquedad, solamente ir a Cristo. Vamos a ver aquí, debemos de saber lo que Dios pide. En aquellos eventos, por ejemplo, del fracaso de los israelitas, cuando Dios requería temor, amor, ellos reflejaron otras cosas, ¿no? De repente no tenían claridad en lo que Dios requería, por la corrupción de su corazón. ¿Por qué? Porque Dios ya les había dicho en otros momentos esto. Por ejemplo, en el capítulo 4 le dice que teman a Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos capítulo 7? ¿Quién tuviera un corazón que me tema? Dice Dios. O sea, Dios ya lo estaba repitiendo. Pero aquí lo condensa. Y luego de hacerles acordar un fracaso espiritual total, les dice, hagan estas cosas. Hagan estas 5 cosas para mí. Eso es lo que requiero de ustedes. Y serán bendecidos. Dios nos ha salvado y nuestro corazón ha cambiado, y es de cómo está nuestro corazón de donde viene la victoria o el fracaso. Por eso renovemos este pacto, hermanos. La salvación debe de generar en nosotros una entrega total. Por ejemplo, un servicio, como dice aquí, con todo el corazón y con todo el alma. Eso debemos de evaluar en nuestra vida constantemente. Estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma, y ser renovados urgentemente ahí, porque esa es la forma de Dios de obrar con nosotros. Como les dije al comienzo, a veces pensamos que el pacto es solamente algo que Cristo hizo, y aunque Él hizo sí para salvarnos totalmente, no quiere decir que nosotros no hagamos nada. Sería un pensamiento incorrecto. Y es por eso que de repente estamos débiles espiritualmente, porque hemos comprendido mal el pacto. Hay un compromiso, hay algo que Dios requiere de nosotros, hermanos. Entonces, vamos ahora a pasar al segundo punto para renovar esto. Renovar nuestro amor a Dios, porque es probable que estemos cansados, que estemos desanimados en la vida, absorbidos por muchos problemas y no sepamos qué hacer. Entonces decimos, ya Señor, yo ya sé ahora lo que requieres de mí, pero me cuesta. Entonces Dios nos dice, quita tu terquedad, quita tu orgullo. ¿Cómo, Señor? ¿Acaso si yo estoy sufriendo, Señor, cómo puedes llamarle orgullo? Dios le llama orgullo, porque son pensamientos que están contrarios a rendirnos a Dios. ¿Y qué dice aquí en la palabra? Nos habla de la circuncisión. Dice, sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Miren lo que dice aquí. Circunciden, pues, vuestro corazón, y no sean más tercos. Circunciden, pues, vuestro corazón,
y no sean más orgullosos, tercos, de dura cerviz. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Antes de hablar de la circuncisión, es necesario ver un poco el verso 15, que nos habla de los patriarcas. Dice que Dios se agradó de ellos, porque ellos respondieron con fe. Ante la imposibilidad, ellos contestaron con una posibilidad, ¿no? Con fe. Ante la oscuridad, ellos tomaron el pacto. Con todos sus problemas que tenían, así fue con los israelitas de la primera generación. Dios requería fe, pero ellos dijeron en Cades Barnea, no vamos a entrar, Señor. No vamos a entrar a Canaán. Dios se agrada cuando contestamos con fe. Ahorita mismo estamos diciendo, es difícil, Señor, yo no puedo, o estamos rebeldes a esto, despreciando la palabra, o diciendo, yo no soy orgulloso. Ya hemos visto la semana pasada cómo cuando los que decían que no son orgullosos, Dios les muestra 5 eventos donde sí lo eran. Hermanos, respondamos con fe ahora. Reconozcamos delante de Él, de nuestro Dios, nuestra terquedad. Y renovemos el pacto. Amémosle, temámosle, sirvámosle con todo el corazón. La señal del pacto, Dios lo hizo con los patriarcas. Empezó con Abraham. Y esta señal del pacto era algo físico. Era la circuncisión del prepucio. Algo físico en los varones. Y Moisés ahora dice, circunciden, pero vuestro corazón. Y Moisés se refiere a un pueblo israelita que ya era circuncidado, físicamente. Pero estos israelitas habían pensado que por ya tener la circuncisión física, ya todo estaba bien, pero no estaban cumpliendo su compromiso que tenían. Estaban concluyendo incorrectamente, a veces como muchos de nosotros, Dios lo hizo todo y ya. Dios, Cristo ya hizo la obra y ya. Yo puedo vivir como se me place. Menospreciando la obra de salvación. Así estaban los israelitas. Por eso Moisés, por supuesto, lleno del Espíritu Santo, dice, circunciden vuestro corazón. Elevando el área espiritual, diciendo que lo que importa aquí no importa que seas circuncidado físicamente. Si sigues así, si actúas con terquedad, ¿no? Importa tu circuncisión del corazón. Esa circuncisión del corazón es nuestra fe en Cristo. Es que quitemos el orgullo con la obra de Cristo. Porque aquí dice, relaciona la circuncisión de corazón con la terquedad. Y ya no sean más tercos, ya no sean más orgullosos. ¿Y de dónde viene el orgullo? Desde el Génesis 3. Con una obra del enemigo, con una obra del diablo. ¿Y quién es el único que puede quebrar las obras del diablo? ¿Quién es el único que puede humillarnos, que puede quebrar la terquedad de nuestro corazón, el orgullo de nuestro corazón? Solo Cristo. Solo Cristo, hermanos. A través de su sacerdocio nos da el perdón de pecados, quebrando la autoridad del pecado. Ese orgullo, esas tinieblas, esa concupiscencia, Él la quiebra. Como profeta, como sacerdote, como rey. La señal del pacto, que era la circuncisión, también nos habla el libro de Romanos 2, 28, 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Miren esta oración. Eso es crucial. Es lo que Moisés prácticamente les decía a los israelitas. ¿De qué vale su circuncisión física? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío
el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, de Dios. La aprobación que viene de Dios, esa es la que vale, hermanos. La aprobación. Cuando estés en el medio de cualquier dificultad, de cualquier evento que te encuentres, lo que vale es esa circuncisión, es la aprobación de Dios, hermanos. Y ahí tendrás victoria. Ahí tendrás victoria. Y podrás amar a Dios, temer a Dios libremente. Deja tu orgullo y terquedad, esa dureza de cerviz, que es una obra del diablo. No es solamente algo así de sencillo. ¿No te das cuenta que te ha privado de todas las bendiciones de Dios? ¿No te das cuenta que tu terquedad te está llevando al fracaso? Es que es una obra del diablo, que su objetivo es destruirnos. 1 Juan 3:8. Cristo vino a deshacer esas obras del diablo. Es solo en Cristo que podemos despojarnos de todo orgullo, hermanos. Efesios 4:22 y 22 a 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, despójate, despójense, hermanos, de ese viejo hombre que está viciado, ese viejo hombre que contiene terquedad, orgullo, está viciado. Solo, aquí dice, nos da deseos engañosos. La verdad es Cristo, como dice aquí. Cuando el compromiso con Dios nos parece obligación, cuando amar a Dios nos parece obligación, servirle con todo el corazón, debemos de ver la obra de Cristo. Esa gran liberación que nos ha dado. Y quitar nuestra terquedad, circuncidar nuestro corazón. Jesús es profeta, sacerdote y rey. Nos ha pasado de muerte a vida, de maldición a bendición, de hijos del diablo a hijos de Dios. Juan 1:12. Una comprensión incorrecta de la circuncisión es pensar que ya somos salvos y que no debemos responder a los requerimientos de Dios. Así estaban los israelitas. Ya hemos visto en Romanos 2, dice el apóstol Pablo, que no importa esa circuncisión externa, sino la del corazón, la que Cristo nos puede dar, la que Cristo solamente puede darnos. En el verso 17 dice así: porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible. Comienza a exaltar la soberanía de Dios, la magnificencia de Dios, y dice que no hace acepción de personas. Miren, no hace acepción de personas. O sea, todos pueden beber de la fuente del Espíritu. Ni acepta soborno. Y vamos a ver por qué nos dice esto. En la primera parte, donde se exalta la magnificencia de Dios, nosotros debemos de tener claro en no perder la bendición de Dios. Porque aquí declara la unicidad de Dios, que solo Dios es el único, grande, poderoso. No hay otra respuesta que pueda darnos respuesta a nuestra vida. No hay que perder el tiempo en cosas inútiles, en cosas que no son Dios, que no apuntan a Dios, a Cristo, ¿verdad? A eso me refiero. No podremos hallar respuesta en otras cosas, solo en Cristo. Por eso mantener nuestra terquedad es algo incomprensible a la luz de quién es Dios, a la luz de todo lo que Dios desea bendecirnos. Mantener nuestro orgullo es algo inexplicable. Es mucha terquedad. Es una obra del diablo que ha tomado lugar en nuestra vida, pero que Cristo puede solucionar. Dice en el mismo versículo que Dios está presto a recibirnos a todos. Él no hace acepción de personas. Incluso en la época de los israelitas, los extranjeros eran bienvenidos también. Por ejemplo, Caleb fue un extranjero. Y si querían ser parte del pueblo,
¿qué se hacía con ellos? Se les circuncidaba. Y eran considerados dentro de una de las tribus de Israel. Nosotros debemos comprender que Dios está presto, pero no admitirá soborno. ¿Y qué quiere decir eso? De que no admitirá nuestra terquedad, no admitirá nuestro orgullo, porque pensar que Dios puede bendecirnos estando mal en nuestras, por ejemplo, en nuestra vida, estando orgullosos, no amándole, no temiendo a Dios y haciendo lo que queremos, eso es sobornar a Dios. Eso es querer ser bendecidos a nuestra fuerza, a nuestra manera. Dios no admitirá soborno. Y nos lo dice porque es bueno en gran manera y quiere bendecirnos legítimamente. Él no aceptará soborno. Por eso para nosotros no podemos llevar una vida doble. Dios desea sanarnos, hermanos, desea restaurarnos, limpiarnos. Toda vida doble, toda vida en tinieblas, en nuestro orgullo, sin perdonar, sin pedir perdón. Todo eso es terquedad y orgullo. Pero Dios dice, quita esa terquedad, aplica la obra de Cristo y ten sanidad. Ten en mente, recuerda, hermano, que es una obra del enemigo. Toda terquedad, orgullo ante Dios y ante los hombres es una obra de orgullo, una obra del diablo. La circuncisión del corazón es más importante que la física. En nuestros problemas debemos marchar en los caminos de Dios, temiéndole, y no aplicar nuestra fuerza para solucionarlo. Entonces, quita tu orgullo, nos dice Dios. Él es el único Dios quien puede darnos respuestas. Y Dios nos ha dado a Cristo. Vamos a pasar entonces al último punto. Dios nos pide tener una relación de pacto no solo con Él, sino también con el prójimo. Cuando desechamos nuestra terquedad, sería imposible que digamos yo estoy bien con Dios y estoy mal con mi prójimo. Dios no es así. En los 10 mandamientos, 4 mandamientos son en una relación vertical con Dios y 6 mandamientos son en una relación horizontal con los hombres. Dios no se olvida nunca de las personas. En el corazón de Dios está el evangelismo, están las personas, está que todos le conozcan para que sean bendecidos. ¿Cómo podemos olvidarnos de tener una relación de pacto con el prójimo, con nuestra familia, con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros cónyuges? Sería imposible. Y sería imposible que le pidamos bendición si estamos mal con nuestro prójimo. ¿Verdad? Dice en el verso 19, muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Hermanos, muestren pues amor. Amor. Los israelitas tenían que mostrar amor cuando venían los extranjeros y también cuando se circuncidaban. ¿Por qué? Porque había esta parte étnica que se sentían los privilegiados, ¿no? Podían caer en el error de no amarlos, pero Dios le dice, ámenlos. ¿Por qué? Y hay una base, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Todo es en base a la salvación. Todo es en base a nuestra salvación. ¿Cómo no vamos a amar al prójimo, a nuestras familias, ¿no? Si nosotros hemos sido incrédulos? ¿Cómo no vamos a ser pacientes? Por eso debemos de quitar toda terquedad también y todo orgullo en nuestras relaciones interpersonales. La obra de Cristo en nuestras vidas debe de reflejarse en nuestras relaciones interpersonales. Y esto es el evangelismo. El evangelio y el evangelismo. Dios hace la obra en nosotros, pero también hay un evangelismo que Dios espera.
El evangelismo es llevar la palabra, es dar a Cristo, es ser propicio para eso, es amar al prójimo. Estamos amando al prójimo cuando damos a Cristo. Y por supuesto, está de más decir con nuestras actitudes también. Dice, Dios nos pide que amemos al prójimo. Y recuerdan el corazón de Moisés. Moisés era un levita, lo vimos la semana pasada. Él amó al prójimo. Él pudo interceder por el prójimo, por su pueblo. Nosotros también debemos de amar a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a nuestros líderes, a nuestros hermanos, a las personas que estamos discipulando. Debemos de tener un corazón para interceder por ellos, para darles también la palabra. A nuestros familiares también, por supuesto, y a las personas que no conocen a Cristo, pues dándoles a Cristo, reflejando a Cristo. Pero tener el corazón de un levita. Si es difícil tener una relación de compromiso, una relación de pacto con las personas, porque una relación de pacto con las personas es tener presente esto, el evangelismo en nuestra vida, tener presente que Dios me ha puesto para bendecir a estas personas. Es una relación de pacto. Si no podemos, si es difícil, ¿qué debemos hacer? Así, si es difícil tener una relación de pacto con Dios y con nuestro prójimo, la instrucción es la misma. Circuncidar vuestro corazón. Quitar nuestra terquedad. Quitar nuestro orgullo. Que es una obra del diablo. ¿Y cómo quito eso? Con Cristo. Con la obra del Evangelio, lo que ha hecho Él en mi vida. Orar con el pacto. Y podré circuncidar mi corazón. Quitar ese orgullo, esa terquedad, que es lo primero que debo de reconocer. Lo primero, hermanos. Y Dios me cubrirá de su gracia. Dice Romanos 12:8, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Es cierto que no vamos a poder, vamos a decir así, agradar a todos. Es cierto. Pero sí podemos algo, hermanos, estar en paz con todos. Y eso también es muestra de que hemos quitado la terquedad. Porque tenemos que tener el paso libre para poder evangelizar. Debemos de tener el camino libre para poder cumplir el plan de Dios, para poder amar a Dios, temer a Dios, para poder amar al prójimo. En Mateo 22, de 36 al 40 dice que le dijeron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amor, algo intangible. El amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Qué es lo que requiere Dios? Amarle, temerle, servirle con todo el corazón, seguir sus caminos, seguir su ley, pero también amar al prójimo. Evangelizar también. Desechar toda terquedad, hermanos, que es una obra del enemigo. Como conclusión, quiero leer estos 3 últimos versículos, porque Moisés va a concluir de la misma manera como empezó. Prácticamente es lo mismo. Dice así, temerás al Señor tu Dios, ¿no? Habla de temer a Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Cuando tus padres descendieron a Egipto eran 70 personas y ahora el Señor, tu Dios, te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. Hermanos, Dios requiere que le temas. Si hemos pensado que hay algo que nosotros no debemos hacer, es un pensamiento equivocado. Dios requiere que le temas en todos tus caminos, que sigas la ley en todos sus caminos. Dios requiere que le sirvas también. ¿No le estás sirviendo a Dios? Comienza de nuevo.
Dios quiere que le sirvas, se agrada en que le sirvas, incluso requiere eso de ti, te pide que le sirvas. Y si tienes un problema en el corazón, deséchalo en el nombre de Cristo. Deja ese orgullo, esa terquedad y sírvele a Dios con todo tu corazón. De repente decimos, no tengo tiempo, desecha esa terquedad. No tengo recursos, desecha esa terquedad. Porque el problema, hemos visto, no es material, es del corazón. Y Dios llega al corazón, su Espíritu Santo llega al corazón, toca el corazón, nos conmueve el corazón y es capaz de cambiarnos 180%. ¿Y por qué Él requiere eso? Porque Él nos ha salvado. En base a su salvación. Hermanos, Dios cumplirá su palabra. Hagamos eso que Dios requiere de nosotros, Dios nos sanará. En el proceso de la vida, Dios nos sanará. Cumplirá su palabra porque Él desea que se cumpla el evangelismo también. Que la palabra llegue a todas las naciones y nos usará a nosotros. Pero hay que sanar primero. Recuerda, hermano, que Jesús el Cristo ha quebrado las obras del diablo, el poder del pecado, para que puedas tener una relación de pacto con Dios y con los hombres. ¿Vamos a orar? Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la palabra. Gracias porque tu palabra nos constriñe, Señor, nos hace ver nuestra alma, las cosas intangibles, Señor, nuestro corazón. Gracias porque nos muestras con claridad lo que requieres de nosotros. Y perdónanos porque hemos puesto muchos obstáculos para hacerlo, Señor, porque hemos sido muy orgullosos. Pero hoy nos dices que circuncidemos nuestro corazón, que quitemos esa contaminación de la terquedad y el orgullo. Perdónanos, Señor. Perdónanos por resistirnos como los israelitas, que cuando tú dices algo nosotros negamos. Perdónanos, Señor. Incluso por llevar nuestras relaciones interpersonales de esta manera con terquedad y orgullo. Perdónanos, Señor. Pero gracias por tu gran misericordia y tu palabra, porque tú deseas bendecir